que es tan importante asociado a aquello que estamos conviviendo y estamos viviendo en el día a día, ¿no? Que es la realidad de la pandemia, una realidad que nos ha impactado a todos a nivel personal, y es un impacto que ha trascendido a lo local, a la realidad de cada uno de nuestros países, porque estamos hablando de una pandemia global, ¿no? Por lo tanto, esto sin duda ha significado una serie de problemas, de conflictos, de cambios en la manera de entender el cómo estamos viviendo la realidad, y obviamente el desafío de entender de qué manera vamos a funcionar en el proceso de vivir con la pandemia hasta que no tengamos una cura, y en el proceso de post-pandemia, es decir, hay un pre, un durante y un post que vamos a ver claramente como persona a nivel individual, como sociedad, obviamente la interacción que tengamos entre todos los que compartimos y convivimos, y también para aquellos que estamos dentro de una organización y que funcionamos en una dinámica organizacional, también vamos a ver que las organizaciones bajo este gran desafío que es esta pandemia, que es este COVID-19, implica de que para poder adaptarse a este proceso de cambio, que es un cambio crítico, tiene que desarrollar una serie de iniciativas y de instancias que permita obviamente surfear la ola, soslayar este problema y obviamente avanzar a lo que conocemos como la nueva realidad, ¿no? Entonces, estas crisis, ¿qué es lo que hacen? Generalmente, ¿qué es lo que hacen las crisis? Las crisis nos ponen a nosotros en un escenario de entender de cómo estábamos desarrollando la realidad, en cómo estábamos funcionando. Eso nos pasa a todo, en todo tipo de crisis, estimado. Nos pasa en las crisis personales, nos pasa en las crisis familiares, en las crisis de pareja, el cómo estábamos desarrollando las cosas, cómo estábamos viviendo, cómo estábamos de alguna manera funcionando, ya deja de ser funcional, ya deja de ser óptimo, ya no funciona, porque hay unas nuevas reglas, ¿no es cierto? Y en base a esta pandemia, sin duda, las reglas que se nos ponen, que son reglas de salud, implica de la manera en que tenemos que funcionar, tiene que ser una manera de funcionar bastante especial, ¿no es cierto? Y de aquí empiezan a generar nuevas iniciativas. Sin duda hay temor al rebrote, ¿no es cierto? Es por el hecho de que es una pandemia en que todavía hay una enfermedad que hoy día hay luces de que están saliendo opciones de vacunas, ¿no? Pero no hay nada que sea concreto, nada claro, ¿no? Y no tengamos nada concreto y nada claro, obviamente que vamos a constantemente vivir en un proceso de incertidumbre. De hecho, acá en Chile estamos ya en un proceso de fase 2 de desconfinamiento, como una fase de aproximación sucesiva hasta un proceso de normalidad. Pero entendemos, porque la opción del rebrote está en que probablemente vayamos a retraer en el caso que aumenten nuevamente los contagios, como está ocurriendo en Europa, como ocurrió en algún momento en China, de volver a restringir el tema de la libertad y volver a hacer el tema de restricciones de salida hasta que esto pase, ¿no? Y yo creo que esto va a durar hasta que no tengamos una vacuna. Entonces, sin duda, los temores es hoy día un elemento que es transversal, presente, constante, y lo vamos a estar viendo constantemente, ¿no? Es algo que va a estar presente hasta que no estemos certeros de que obviamente soslayamos y sorteamos este escaño, ¿no? El escaño del COVID-19. Un más enfocado en lo virtual, sin duda, ¿no? Pasa de que esta crisis, como nos decía la amiga, el cambio de paradigma, como nos decía José, sin duda es que abre una puerta a un proceso más de virtualidad en la manera de funcionar en la realidad, ¿cierto? Y nosotros nos hemos dado cuenta porque obviamente nosotros tenemos que seguir funcionando, ¿no es cierto? Tenemos que seguir haciendo nuestras compras, nosotros tenemos que seguir para pagar nuestras cuentas, ingresar a los bancos, etcétera. Todo aquello que nosotros estamos desarrollando ahora, incluso para sacar los permisos que necesitamos para poder, estos permisos que acá en Chile tenemos 2 por semana, tienes que hacerlo a través de una vía digital. Que antiguamente tú cuando querías hacer algún tipo de salvoconducto tenías que ir directamente a la policía, a Carabineros, para obtener algún tipo de documentación. Hoy día no están así. Entonces, muy acertados los comentarios de ustedes respecto al teletrabajo, el cambio que nos genera la pandemia en las formas de trabajar, el aparecimiento de nuevos paradigmas que nos ponen en el desafío, ¿no? Cuando nos cambian el paradigma significa que aparece una nueva manera de entender o mirar la realidad.
Y aparece obviamente este mundo virtual, que el mundo virtual no ocurre desde hoy. El mundo virtual viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás, pero estas crisis lo que hacen es que nos ponen este mundo alternativo como una opción para poder desarrollar nuestra vida, ¿no? Y en relación a eso, estimados, es que podríamos decir que el mundo podría entenderse bajo estas siglas, que es VICA. Podríamos entonces comentar de que el contexto actual en el cual estamos aún viviendo, surfeando, como digo yo, la ola, navegando en este proceso complejo y entendiendo cómo se viene esto para el futuro, está asociado a esta sigla. VICA fue constituido por la US Army War College en los años 90, donde ellos definieron o sacaron una foto y una radiografía de lo que quedaba o cómo se configuraba el mundo hasta los años 90, ¿no? Y ellos definen, en base a esta manera de analizar la realidad socioeconómica y sociopolítica, estas siglas como un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Que en mi caso, generalmente, yo trabajaba estos conceptos para analizar los conceptos de industria, ¿no? Desde la competencia, desde los cambios de mercado, pero resulta que ¡pum!, nos llega el COVID-19 y nos pilla desprovisto, ¿no? De hecho, el primer golpe nos llegó a nosotros como chilenos antes, nos llegó en el mes de octubre, ¿no es cierto?, con todas estas demandas sociales, ¿no es cierto?, de reivindicación y cambios de sistema, y eso también genera cierto impacto en la economía, en el mundo del trabajo, y que se acentúa y se hace permanente con esta llegada del COVID-19, ¿no es cierto? Por lo tanto, un mundo volátil que implica que hay muchos cambios veloces, que hay una dinámica inestable, donde la información que nosotros tenemos hoy día no es la misma que tenemos mañana, donde tenemos un aumento de casos, donde tenemos que definir y desarrollar una serie de controles dentro de las organizaciones para obviamente contener cualquier tipo de avance y que evitar cualquier tipo de contagio, ¿no es cierto? O que si ya tenemos contagio, mantenernos en control para no afectar obviamente al resto de nuestra población laboral y también en la dinámica como familiares y en casa, ¿no? La incertidumbre es que finalmente todo cambio, toda modificación, toda iniciativa que nosotros hagamos, de alguna manera hoy día los resultados que tenemos con iniciativas son inciertas. Es decir, podemos apelar a la casuística anterior que nos permita de alguna manera definir el cómo podemos aplicar esa realidad que fue exitosa en el pasado frente a esta alternativa, ¿no? Pero nadie antes había vivido una pandemia de esta envergadura, con este nivel de contagiosidad, ¿no es cierto? Y que implicaba que cada uno tuviese que estar en reserva, en aislamiento en su metro cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esta incertidumbre, finalmente, lo único que nos hace es tener cierta esperanza de cómo van a cambiar las cosas a futuro, pero también generan ciertas inquietudes. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo vamos a volver a la realidad? ¿Volveremos a la realidad o no? ¿Será una nueva forma de trabajar? Entonces, todavía hoy día no tenemos claro si es que el paso a seguir es un paso a la normalidad de siempre o es un paso a una nueva normalidad, ¿no es cierto? Y es un mundo complejo también por el hecho de que podemos entender que esta situación que nos está poniendo este desafío de esta pandemia es que no es un problema en particular, sino que son una unión de distintos problemas, ¿no es cierto? Confluyen distintos problemas que están aparejados a este sistema de salud, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, el impacto económico. Sabemos que mucha gente ha perdido su trabajo producto del ajuste económico de las organizaciones porque los procesos comerciales y de venta han debido generar contracciones dentro de las organizaciones y las industrias. Por lo tanto, eso ha hecho, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo las organizaciones han tenido que desgrasarse, ¿no? Han tenido que mantenerse en estructuras que son más esenciales para, obviamente, permitirse el funcionar. El impacto para los que estamos trabajando bajo esta vida remota, donde nosotros antiguamente teníamos separados los mundos, ¿no? El mundo familiar, tomabas desayuno en tu casa,
compartías algo con tu familia y te desconectabas en el proceso de ir a trabajar o estudiar. Y entrabas en el modo estudio. Terminabas de estudiar y luego de vuelta a casa, ¿no? Entonces, estaban los mundos separados. Y esta situación de pandemia, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace entrar en un proceso donde toda la vida o todos los procesos que tenemos nosotros confluyen en un solo lugar, ¿no es cierto? El ser humano es un ser multidimensional, porque obviamente se enfoca en distintas tareas, en distintas actividades, que son lo que te hace aprender y cada vez traer nuevos conocimientos obviamente para ti y obviamente para aquellos que conviven contigo, ¿no? Que hacen que se creen los procesos de cambio. Por el día está todo unido y eso hace que sea complejo, todo enredado. Y sobre todo, más encima, si vivimos en espacios de confinamiento donde no tenemos el espacio para poder salir a jugar o no tenemos la luz adecuada, tenemos impactos psicológicos, ¿no es cierto? Impactos psicosociales que pueden también afectar el cómo nosotros podemos funcionar en este ambiente distinto al que estábamos acostumbrados. Y es ambiguo porque todo aquello que no tengamos claro ahora, probablemente mañana no lo sea. No sabemos cuáles van a ser los cambios de foco. De alguna manera nosotros estamos tomando como referente hoy día lo que está pasando en China, lo que está pasando en Europa, y dependiendo de eso, tomamos lecciones como para prevenir y generar instancias que nos permitan estar a mayor resguardo, ¿no? Pero no tenemos mayor certeza, ¿no? Y frente a eso, probablemente muchos teóricos, de hecho ahora lo que estamos haciendo es esbozar algunas teorías que nos proyecten a futuro, miradas o maneras de entender cómo se nos viene este futuro, ¿no? Pero, estimados, este futuro es un futuro que tenemos que construir entre todos y si de alguna manera el concepto VICA nos genera una sensación de inestabilidad, todo proceso de cambio es importante que lo tengamos en consideración bajo la siguiente máxima, que es el cambio es la única constante e implica prepararnos constantemente ante lo esperado. ¿Eso qué significa? Que obviamente no todos los días ustedes están cambiando, yo estoy cambiando, aprendemos cosas nuevas, en la interacción con otros también aprendemos cosas nuevas. Y eso hace de que tu cabeza esté cambiando, que tu manera de pensar esté cambiando. Y donde cambia más o cambia más abruptamente es cuando la vida o la realidad te pone en situaciones de cambio, en situaciones de crisis, en situaciones complejas donde la manera de actuar debe implicar, como decía nuestra compañera María José, el cambio del paradigma, la manera de poder redibujar o desde lo que tengo generar nuevos trazos que me permitan entender o configurar una nueva realidad, ¿no es cierto? Y ante este proceso de incertidumbre, entonces tenemos dos maneras de entenderlo. Lo que se habla del locus de control interno y locus de control externo. El locus de control externo es cuando tú pones toda la ficha en lo exterior, en la realidad, ¿no es cierto? Es donde el poder para los procesos de cambio se generan desde fuera. La realidad influye. ¿De qué manera, por ejemplo, me afecta el COVID para aquello que yo vivía en la realidad? Cuando tú enfocas la vida desde el locus de control interno, el control de los procesos de cambio está en ti. Porque ya que la realidad externa no la puedes cambiar, te encargas de modificar, te cambias de cambiar, te encargas de ajustarte tú para generar una nueva manera de hacer y adaptar. Si nos podemos entender o analizar esta realidad que nosotros vivimos dentro de lo que es la dinámica de la evolución, ¿no es cierto? La crisis lo que hace son grandes, o estas crisis grandes, tanto económicas como de salud que hemos tenido antes y esta que estamos viviendo ahora, son los grandes baches de los procesos de adaptación que la vida nos pone para evolucionar como especie, para evolucionar como raza y para obviamente hacer consciente elementos y situaciones que no estábamos siendo conscientes por vivir una vida tremendamente vertiginosa y desde el éxito. Y de hecho esa vida vertiginosa y desde el éxito nos tenía el planeta como lo tenemos, ¿no es cierto? Al ver obviamente de crisis de nuestro ecosistema. Por lo tanto, fíjate que la vida también hace que nos pone en lo que digo yo un stop and go. Nos pone en un proceso de detención transversal, no sé si ustedes vieron la noticia, los animales como invadían los espacios que eran habitualmente ocupados por personas, ¿no? En Viña del Mar nunca se habían visto delfines, ahora se han visto, ¿no es cierto? Delfines. Por lo tanto, nos hacemos o entendemos de que el mundo no es solamente nuestro, es el mundo en el que coexistimos
con otra especie. Entra un poquito lo que es el tema sistémico y el de qué manera podemos colaborar, ¿no es cierto?, para generar un ambiente que sea adecuado para todos. Por lo tanto, este Stop and Go, espero yo, que también, aparte de existir o generar cambios en lo que es esta vacuna o este medicamento que nos va a todos sacar de la pandemia, yo espero que haya sido un proceso de reflexión que también nos ponga a todos en ponerla en los elementos críticos y esenciales de la vida. ¿Ok? Yéndonos directamente al tema de cómo la organización y nuestra realidad afecta a los desafíos, sin duda ha impactado y ha generado una serie de cambios, cambios que hoy día, que ya se han generado, cambios que se están generando y cambios de venir de lo que se generó y lo que se está generando, se van a generar sin duda para el futuro. Y lo principal, o la base, está que hay, o lo que generó el COVID, es la aceleración de los procesos. Sin duda, entonces, tenemos que la aceleración de los procesos, sobre todo en lo que es la digitalización, ¿no? Entendiendo de que estamos en un nuevo mundo, estamos en un mundo virtual, estamos en un mundo donde tenemos que tener presencia para sobrevivir en este comentaba el compañero, esta realidad virtual, ¿no? Y esta realidad virtual implicó que toda empresa, desde la empresa de delivery de comida hasta una gran empresa de servicio, tenía que tener presencia digamos, en este mundo virtual, ¿no es cierto? Para nosotros, a través de nuestros smartphones, a través de los distintos mecanismos electrónicos que nosotros teníamos, poder seguir subsistiendo. Tenemos que seguir comiendo, tenemos que pagar cuentas, ¿no es cierto? El mundo debe tratar de funcionar de alguna manera, y lo que hace esta crisis entonces es empujar a todas las empresas y organizaciones al 5.0. ¿Por qué les digo el 5.0? Porque no sé si han escuchado que ya se viene la red 5.0. Y la red 5.0 es la red del Internet de las cosas, donde tú todos lo vas a poder controlar. Si antes habían ciertos atisbos y esbozos con, por ejemplo, la domótica, donde tú desde tu celular podías controlar a distancia las luces, la temperatura de tu casa, la temperatura del refrigerador, etcétera, ¿no es cierto? La calefacción de tu casa, vaya dependiendo de los artículos electrónicos que tú tengas a disposición, o el encender tu auto a distancia. Hoy día eso avanza a velocidad vertiginosa, porque el mundo va para allá, el mundo va asociado a la conectividad, y de hecho se está diciendo que el Internet hoy día va a ser considerado dentro de las necesidades básicas, porque todo va a estar conectado a lo que es Internet. Asimismo, tomando en cuenta que las empresas tienen que entrar en este mundo virtual, que las empresas tienen que tecnologizarse, la tecnología para las organizaciones es un aliado, sin duda, ¿no? El hecho de familiarizarte con los procesos de tecnología. Y eso también ha hecho, antes de esta pandemia, de hecho estaba proyectado que para el 2023 una de las carreras que iba a tener mayor auge y desarrollo eran las carreras que estaban vinculadas con tecnología, ¿no? Pero está previsto, estimados, que para 20 a 25 años más, todas las ramas de educación, de desarrollo profesional, van a tener que tener aparejado la tecnología como o un elemento crítico para el desarrollo de esta carrera, ¿no? Va a tener que haber un espacio en lo que es la tecnología. De hecho, para aquellos futuros colegas que hayan terminado o estén por terminar la carrera de psicología, en el área organizacional, nuestra área, digamos, era la que estaba más reticente a abordar con temas tecnológicos. Es porque tampoco no existían plataformas que nos dieran el soporte. Ahora último están apareciendo módulos que nos permiten obviamente sustentar y apalancar procesos críticos como son los procesos de selección y reclutamiento, procesos de evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Procesos de evolución de potencial, y obviamente eso implica la digitalización de todo lo que son los temas de recursos humanos, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que llamamos talento humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tecnología para las organizaciones, sin duda, es un elemento que le permite mantenerse en contacto. Aparte de eso, el home office, ¿no? El teletrabajo. De hecho, hay una ley que ahora regula teletrabajo y permite que nos mantengamos conectados, que la empresa siga funcionando, ¿no? A través de las distintas herramientas y plataformas, Teams, Meet, Blackboard, como esta, u otras,
permiten generar esta conexión, esta dinámica comunicacional para que la empresa siga viva. En lugar tenemos la comunicación, porque obviamente si los procesos se aceleran, producto de este cambio de paradigma, y que la tecnología nos permita andamiar este mundo alternativo, este mundo paralelo, este mundo de las cosas que a través del Internet nos vamos a ir conectando obviamente con la realidad, hay una manera del cómo hacer que es fundamental, que es el cómo desarrollo habilidades comunicacionales efectivas a través de esta dinámica virtual. Nosotros estamos acostumbrados a conectarnos y a comunicarnos siempre desde lo presencial, ¿no? Siempre desde el contacto físico, sobre todo para el mundo más latino, donde la necesidad de esa conexión, del contacto, del mirarte a los ojos, era necesario, sobre todo para aquellos que hacían procesos de selección personal, era una dinámica exigible, o sea, era el desde, no podría considerarte esta otra dinámica. Pero hoy día lo que se está generando, se están abriendo producto de la necesidad, nuevas vías de comunicación que nos permiten obviamente entrar en contacto, y para ello es fundamental los procedimientos internos que nos permitan obviamente mantener en este contacto. Uno es que nosotros también desde lo social podamos comunicarnos, ¿no? Pero organizacionalmente, como les decía, las organizaciones necesitan estar vivas. La cultura organizacional per se no existe. La cultura organizacional hace cuerpo, vida, y se muta y transforma por las personas que están dentro de la organización. Por lo tanto, el recursos humanos debe preocuparse, sin duda, tener como un elemento clave en el desarrollo y la evolución de la organización, a la base, la comunicación, como puente de conexión entre la organización y las personas. Pero como tenemos la comunicación como un elemento importante, los líderes, sin duda, son un factor clave que permite esta conexión. Pasa que la pandemia ha generado una situación compleja para las personas que están en las empresas, vinculado con cuál es la dirección, cuál es el norte, para dónde vamos, de qué manera vamos, qué me da la dirección. Y lo otro es, no tengo el control directo, no tengo el control encima. Estábamos acostumbrados a tener reuniones presenciales, ¿no es cierto? No este espacio a distancia del laissez-faire, como dicen los franceses, ¿no? Donde usted está netamente enfocado en sus resultados. Se le pasa una asignación y dependiendo de ello, es aquello que usted tiene que mostrar. Si el líder, en este tipo de instancia, lo que tiene que generar es una dinámica de acercamiento, una dinámica de conexión, una dinámica que permita a las personas no perder su motivación, desarrollar una imagen de un líder cercano, un líder conectado, un líder que permita conectar a las personas, apoyarlo y darle las directrices. Y para eso su nivel de comunicación de este líder tiene que ser fundamental, ¿no es cierto? Tenemos que generar como recurso las habilidades necesarias para transformar a nuestros líderes en líderes digitales, que permitan conectar con las personas, que permitan movilizar obviamente a estas personas y orientarlas hacia el resultado, orientarlas hacia donde la organización espera que estas personas vayan, ¿no? E ir reduciendo los espacios de incertidumbre, ¿no? Entonces es el espacio necesario que tiene que generar el líder para potenciar y estructurar la conexión emocional sin perder de lado el desarrollo de la productividad, que es finalmente para aquello que estamos dentro de la organización, ¿no? El área de desarrollo organizacional, el área de recursos humanos como tal, lo que busca es bajar la estrategia organizacional y de alguna manera transformarla para que la gente pueda aplicarla e implementarla para llegar a los objetivos, ¿no es cierto? ¿De qué manera llego a los objetivos? Con las personas. En quinto lugar, tenemos la contracción y ajuste de la estructura. Sin duda, la realidad del COVID ha generado un impacto financiero crítico en muchas de las industrias, exceptuando las que están muy vinculados con los que proveen insumos y servicios asociados a temas de salud, por ejemplo, las grandes farmacéuticas, ¿no es cierto? O los proveedores de insumos médicos, o empresas de retail asociados a temas de alimentación. El resto se ha visto
gravemente impactado por el hecho que hay una contracción económica, que eso afecta a los resultados, ¿no es cierto? Entonces, han tenido que revisar su estructura, han tenido que alivianar la organización, y eso netamente enfocado en desarrollo de procesos de eficiencia organizacional. Y la eficiencia organizacional, entonces, es lo que vamos a tener que también aportar en nuestras organizaciones. Por ejemplo, el recurso humano, qué organizaciones se ven tremendamente, qué áreas se ven tremendamente impactadas: selección de personal, desarrollo organizacional, capacitación. Y eso implica hacer los procesos de reingeniería internos para readaptar los procesos, por ejemplo, para capacitación, para cambiar los procesos de entrenamiento a través de la videocámara, ¿no es cierto? Y iniciativas que hagan de qué manera yo pongo mis piezas internas para hacernos más eficientes o ajustarnos a esta realidad. Y para ello, entonces, aparecen iniciativas y herramientas como el Balance Scorecard, como la transformación digital de procesos asociado a herramientas externas que nos permitan generar procesos de medición, como no sé si conocen el People Analytics. People Analytics lo que te permite es generar un análisis de la gestión laboral por persona, por equipo y como organización, que te permite entender dónde están los baches y de qué manera en esos baches poder hacer las intervenciones de mejora para mejorar la eficiencia de la unidad y también de las personas. Por lo tanto, lo que buscamos es de qué manera, a través de esta situación en contexto que estamos viviendo, hacemos una organización más eficiente para responder a una necesidad que tenemos de perdurar y permanecer en el mercado, pero a la vez con la rentabilidad que necesita la organización para subsistir. Y de la mano de eso está el engagement, porque si bien es cierto, organizaciones lo que hacen es mandan a personas a suspensión laboral, ¿no es cierto?, donde a través de la ley de resguardo del trabajo lo que hace es que se suspende laboralmente a las personas solamente pagándose la imposición. Aparece el miedo para aquellos que están fuera, pensando que van a perder el trabajo, y también para aquellos que están dentro, entendiendo de cuándo me toca a mí, ¿no es cierto? Entonces, la organización, en paralelo con esta reestructuración y redefinición, lo que tiene que hacer es procesos de análisis interno y chequeo interno que me permitan entender de qué manera yo puedo mantener el compromiso, puedo generar ese engagement con las personas. Y eso netamente se logra a través del punto 3, que es la comunicación. La comunicación honesta, franca, y entendiendo el paso a paso y la evolución de la organización, que permita entender a los actores que están dentro cuán estratégico es el aporte y el valor agregado que cada uno de los integrantes de la organización aporta hacia el resultado, ¿no? Entonces, es de qué manera hacemos el engagement para aquello, y nos preocupamos de hacer el engagement asociado a la industria en la que estamos, asociado de qué manera yo me conecto con ese trabajador, asociado a que ese trabajador hoy día está conectado a distancia, está con problemas probablemente con su casa, con las dificultades de poder alcanzar los resultados que antes podía probablemente en una situación de normalidad alcanzarlo claramente. Entonces, es como organización nos acercamos a esa persona para prestar orejas, oído y corazón y escucharlo, ¿no? Porque obviamente él es parte de la sangre y nos permite que viva la organización a través de su trabajo. Entonces cambia un poco la figura, donde entiendo que esa persona es un recurso humano y lo transformo en una mirada de capital humano, ¿no es cierto? Y cuando es capital humano, hay un valor agregado detrás de esa persona, en el aporte hacia mi objetivo organizacional, y como es capital, yo también invierto en él o en ella, y hago que obviamente la persona desarrolle y crezca en sus competencias, que finalmente me van a aportar a mí. Y aparece el siguiente punto, ¿no es cierto? El COVID lo que hace es que hace que en esta nueva realidad, en esta nueva configuración, en nuestro nuevo modo de entender la realidad, aparezcan nuevas competencias que complementan las que ya estaban, o que lisa y llanamente las van a cambiar por completo. Por lo tanto, por ejemplo, la flexibilidad, la resiliencia, la capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, ¿no? Y rápidamente. La comunicación efectiva son elementos críticos que de aquí en adelante, y obviamente también la sensibilidad tecnológica, es aquello que me va a permitir el poder adaptarme a organizaciones donde los procesos de cambio, producto de esta realidad, van a ser más constantes, vamos a entrar en un loop
más dinámicos de procesos de cambio, pero procesos de cambio más higiénicos. Y este proceso de cambio más higiénico, vamos a ver, se los voy a mostrar más adelante. No me quiero explayar mucho tampoco porque tengo el tiempo reducido. Y esto implica también cambio en infraestructura y reingeniería de procesos, ¿no? El hecho de que nosotros volvamos a la nueva realidad implica de que los metros cuadrados en los cuales tenemos que funcionar, la separación, ¿no es cierto?, y el cubrirnos para evitar que contaminemos con nuestros estornudos, qué sé yo, con saliva a compañeros, el ambiente o la manera que tenemos de trabajar cambia, ¿no? Y eso también va a implicar de que las condiciones de aseo, higiene, los puntos de los, ¿cómo se llama este alcohol gel, ¿no es cierto?, o el lavado de manos, va a estar mucho más sensible y más a la vista de todos aquellos los que estamos en una organización. Entonces, hay un cambio en la estructura, pero también una reingeniería del cómo hacer, ¿no es cierto? Y esto también apela a que va a haber un cambio, como digo yo, que es un cambio a una nueva conciencia. Como les decía, antes funcionábamos en organizaciones y nosotros también en nuestros trabajos de una manera más individual. Funcionábamos en mi resultado, mis números, mi bien económico, y funcionábamos desde un espacio más individualista. Y esta realidad nos pone a nosotros en una dinámica más colaborativa, comunicativa, integradora, para avanzar todos juntos. María José dice que la organización no solo debe ser vista como una fuente de ingreso para colaboradores, sino como una red de apoyo para la parte emocional. Y así debiese ser siempre. Finalmente es donde estamos la mayor parte del tiempo. Qué lindo comentario, María José, porque te escucho toda la razón. De hecho, está calculado estadísticamente que más de un 70 o un 75% del tiempo de tu vida, mira qué duro, es estudiando en el colegio, en la universidad, posgrado y trabajando. Es donde más pasamos. No es con nuestra familia, no es con nuestros otros cercanos. Por lo tanto, como dice nuestra compañera, la idea es que debe ser un espacio donde realmente tú también crees en lo profesional, pero también en lo personal. Y eso se genera no de una dinámica desde la competitividad, sino desde la colaboración, en la conciencia del otro, en la conciencia de los demás, en el escucharnos. Los líderes, sobre todo. Los líderes teníamos, sobre todo en Latinoamérica, una mirada de liderazgo vertical, ¿no?, donde asumíamos ciertos patrones que yo creo que vienen heredados genéticamente, asociados de la mirada al conquistador, ¿no?, donde se mira de arriba hacia abajo, en una mirada incluso displicente. Y eso tiene que cambiar, donde las organizaciones necesitan ser más horizontales, siguiendo los ejemplos de organizaciones tecnológicas, donde nosotros vemos esa horizontalidad. Y si no lo han visto, lo invito a conectarse a Get On Board, por ejemplo, donde vean publicaciones para el área tecnológica y cómo se habla y cuál es la manera de trabajar o qué es lo que esperan las personas, donde la pasión, donde las ganas, donde el esfuerzo y del pasarlo bien también sea parte de tu entorno laboral, ¿no? Astrid, el cambio que se necesita es tan grande que está por sobre mucho de la capacidad económica de los trabajadores. El cambio parte de la visualización de las empresas, de la necesidad de establecer condiciones óptimas. Astrid, yo creo que no es de ellos, es de todos, porque las empresas también las hacen las personas. Los países los configuran las personas. Para que se generen cambios en los países, esos cambios no vienen necesariamente de las autoridades, nacen de la voz de las personas que necesitan procesos de cambio, ¿ok? Entonces, esto es, para generar los procesos de cambio en una organización, no es solamente unilineal, como se llama el up-down, desde la autoridad hacia abajo, es bottom-up también, desde abajo hacia arriba, desde las bases hacia arriba. Cuando confluyen ambos cambios, se generan cambios que son cambios matriciales y que van a ir en beneficio de todos los de las organizaciones. Ya los japoneses lo estaban haciendo, posterior a la salida de la guerra y de su crisis económica y de productividad. Pudieron generar procesos de reingeniería interna asociados a procesos Kaizen, por ejemplo, donde en la dinámica de mejora continua llamaban a gente que estaba a la base, en la operación, en el fierro, como auto. Toyota es un gran ejemplo, ¿no? Y llamaban a la dirección, a la gente que estaba en la operación, para preguntarles qué es lo que debían hacer.
Por lo tanto, lo que estaban preguntando quienes estaban en el cuartel de comando es en la trinchera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos mejorar? ¿Qué es lo que se necesita? Así las organizaciones crecen orgánicamente. Y a eso es lo que me refiero con la nueva conciencia. El escucharnos, darnos los espacios, generar procesos organizacionales más chatos, donde las estructuras sean más horizontales y donde yo como líder tenga la capacidad de empoderarte y desarrollar tus habilidades de liderazgo de equipo para tú alcanzar un resultado. Finalmente, no es la responsabilidad del líder, no es que las cosas pasen, es hacer que las cosas pasen con los equipos. Y esto es como el rugby, estimados. Yo le doy la pelota a quien está mejor posicionado, no al que me cae mejor, no al que tiene mayores privilegios o no al que tiene el mejor puesto. Así viene el mundo hoy. Yo creo que es la realidad que debería empezar a configurarse. Y entendiendo estos 9 pasos, es lo que debería abrir esto que va hoy a considerarse como un elemento clave y crucial, que de hecho socialmente se va a valorar, que es el employer branding, que es el valor de la marca, porque una organización que en una crisis no hizo nada de esto, ¿cómo creen ustedes que va a ser evaluada por su recurso interno, por las familias y por la sociedad? Cuando un equipo de recursos humanos de una organización no acogió este proceso y esta instancia que nos está entregando la realidad para generar los procesos críticos de empujar a esa organización al 2.0, sin duda, estimados, es una organización que, a mi juicio, está condenada a la muerte y a la muerte social. De hecho, el tema de la inversión económica, el hecho de la venta de acciones, el tema del valor de la marca, sí va a ser un elemento importante para que las personas decidan en qué capitalizar, en qué poner el dinero. Por lo tanto, el desafío que se viene como organización en lo que es la aceleración de los procesos, esta tecnología, la comunicación, el líder como un elemento de empuje para esta organización que avanza como un líder digital, esta necesidad de organización de desgracia y contracción, pero avanzar hacia un nuevo crecimiento, y estimados, les aseguro que vamos a crecer. Hoy día estamos en dos puntos en cesantía, ¿no es cierto? Casi 2 millones de personas sin trabajo, pero esto va a cambiar, pero también depende de nosotros cómo actualizamos nuestras competencias y el cómo cambiamos esta nueva conciencia hacia el trabajo, hacia esta nueva mirada post pandemia, donde esta reingeniería de procesos también nos incorpora a cada uno de nosotros como un factor crítico para evolucionar la empresa hacia el futuro. Gracias a ustedes también. La idea obviamente haya podido ser de su ayuda y que esto también les permita también a ustedes, en el caso que ustedes se instalen y reinserten, también analizar junto con sus organizaciones de qué manera obviamente se evoluciona y se avanza a este futuro 5.0, ¿no es cierto? Que esperamos todos estemos arriba de este caballo. Muchas gracias a todos. Gracias por esta invitación que se me ha dado nuevamente para poder compartir mi testimonio. Bueno, yo llegué a estudiar a UTEL hace varios años ya, en el 2014, para poder dar cumplimiento a una necesidad que tenía en ese entonces, que tenía que ver con ampliar mi área laboral. Bueno, quería complementar además lo que tú mencionas, que yo soy prevencionista de riesgo y administrador de empresas, y hace más de 20 años que me dedico a la capacitación ocupacional, entonces quería complementar esto, quería tener nuevos conocimientos más relacionados a lo que era el recurso humano. Bueno, cuando quise hacer esto, empecé a buscar, primero acá en Chile, qué ofertas habían al respecto. Pero tenía un trabajo que me demandaba bastante a tiempo completo. Mis hijos eran chicos en ese entonces se me hacía bastante difícil estudiar en una institución de forma presencial. Las dificultades que se me fueron presentando en esta búsqueda es que
En Chile, en ese tiempo, 2014, no había mucha oferta de estudiar en línea. Eh, Básicamente habían cursos que eran chicos que no cumplían mis expectativas. Además que si yo quería incursionar en el área de la psicología laboral, tenía que estudiar la carrera de psicología propiamente tal y después hacer un magíster o una especialización que me llevara al área laboral, lo cual significaba un camino muy largo y caro también. Entonces, me abría la posibilidad de empezar a buscar en otras instituciones que fueran extranjeras. Y allí sí existía la carrera de psicología organizacional como tal, que era lo que yo estaba buscando, y además se daba la oportunidad de poder hacer estos estudios de manera online, lo que me ayudaba a compatibilizar todo esto con el trabajo y con el cuidado de mis hijos. Bueno, de todas las ofertas que pude recibir en ese momento, elegí a UTEL porque me llamó la atención que ellos llevan varios años ya en ese entonces en este tipo, impartiendo este tipo de educación en línea y porque ya tenían egresados de varias carreras. Eso me dio confianza al momento de poder elegir. Sabemos que la carta de presentación de las entidades educativas son sus egresados. Bueno, además de esto, la carrera como tal está reconocida en la SEP de México, que es el equivalente a lo que es el Ministerio de Educación para nosotros en Chile. Eso me demostraba que la carrera tenía el peso de lo que yo estaba buscando. Bueno, además de eso, y yo creo que es algo que hacemos mucho, busqué en internet opiniones, testimonios de personas que estaban estudiando en la universidad o que habían egresado. Me topé con distintas apreciaciones, muy buenas, buenas, otras no tan buenas. Eh, Me quedé con muchos comentarios buenos, muchas experiencias que donde las personas crecían y se sentían enriquecidas con haber estudiado en esta universidad. La universidad cuenta con personas que son muy preocupadas en sus alumnos o en quienes pueden ser sus alumnos. Siempre hay mucho apoyo. Yo tuve apoyo desde el inicio, desde el proceso de matrícula, con el tema de el reconocimiento de los estudios que había tenido en Chile para poder optar a estudiar con ellos. Después el apoyo que hay con tanto tutores, profesores, las ayudantías que da la universidad para poder ir avanzando con las materias. Siempre están muy preocupados del avance y de la motivación que uno tiene para poder llegar a buen término con los estudios. Saber si necesitamos más apoyo o si necesitamos ayuda con las materias. Las cosas que me gustaron en el sistema de estudios de UTEL es que uno puede elegir la modalidad en cuanto a la carga de estudio que uno puede llevar, así como también el sistema de evaluación que uno va a tener por materia. Ya que ellos te dan la opción de que tú puedas escoger un sistema de evaluación que se amolde a tu capacidad o a la forma en que uno aprende. Por lo general, los sistemas educativos somos los estudiantes los que debemos amoldarnos a la forma de evaluar de los profesores o de las instituciones. Y en este caso, UTEL, ellos buscan la forma de ellos amoldar esto al estudiante.
lo cual resulta súper cómodo y resulta en que para uno llega a ser un aprendizaje bastante significativo y provechoso. En cuanto a lo que es el aula virtual, está súper bien estructurada, los horarios, las cargas en las materias y en las evaluaciones, lo que hace que esta experiencia no sea agobiante y sobreexigente. Eh, También cuentan con una biblioteca virtual que a uno le da todo el material que necesita para poder cumplir con las materias, con los trabajos y con las tareas. Esta experiencia me hizo notar, y yo creo que también va a provocar esta impresión en ustedes, en que es una universidad que cuenta con una trayectoria en la educación en línea que se hace notar, su experiencia se hace notar. Además, debo eh, decir que al momento de llegar al servicio social que se debe realizar en este proceso, que es lo que como equivalente a nosotros acá a la práctica profesional, eh, la institución entrega varias opciones que para poder cumplir con este proceso y poder llevar a la práctica lo que hemos aprendido. En mi caso fue una buena experiencia, fui coach de alumnos de nuevo ingreso y me gustó, pude practicar muchas cosas que había aprendido durante la licenciatura. Bueno, también haciendo alusión al tema que se planteó y que habló Álvaro sobre esta realidad de la pandemia y a estos cambios que han resultado eminentes, ya que estamos viendo que procesos que antes eran presenciales, ahora rápidamente, en abrir y cerrar de ojos, se han transformado en procesos que son en línea, que son virtuales, lo que han permitido de alguna forma, si bien los sistemas sigan funcionando, eh, también han traído un estrés y una necesidad de reinvención de las personas categórica. De esta forma, quiero decir que estoy agradecida de los conocimientos que la institución me entregó porque he podido ser capaz de enfrentar estos cambios en el ámbito laboral. Actualmente he estado trabajando cursos que están orientados a la psicología laboral, vinculados a estos cambios impactantes en las organizaciones. Además, he podido asesorar a distintas empresas en el área de recursos humanos, en lo que es selección de personal, también lo que es observación de conducta y reestructuración de puestos de trabajo. Por último, quiero decir que esta institución, esta universidad, UTEL, me ayudó a cierta manera ponerle piernas a un sueño que yo tenía, que era de estudiar esta carrera. Pudo hacer que yo esto lo convirtiera en un objetivo que se hizo alcanzable y que además lo pude terminar. Y ahora me puedo desempeñar en esta área. También quiero decirles que no debemos olvidar que la educación no solo la hace la institución, también la hacemos nosotros los estudiantes, aprovechando todas las herramientas que nos entregan las instituciones. Así que mucho ánimo a las personas que están iniciando este proceso. Han confiado en una institución que tiene una trayectoria que se hace notar. Bueno, eso quería compartir con ustedes, así que le doy las gracias a Víctor y a Delia por haberme invitado a esta instancia. Y algo que es súper importante que hemos ido viendo y que nos contó en este caso también María Jesús, es acerca de los beneficios que tiene estudiar en UTEL, donde en este caso los beneficios ya lo están viendo ustedes en pantalla actualmente,
donde actualmente tenemos más de 30.000 estudiantes en 32 países, 13 generaciones de egresados con más de 15.000 egresados, ¿cierto? Tenemos cursos adicionales que tú puedes ir dando, tienes un tutor especializado que te acompaña, un tutor académico, financiero y administrativo que te va acompañando a lo largo de tu carrera. Puedes trabajar con la biblioteca Pearson, que es una de las top 3 bibliotecas a lo largo del mundo en educación online, para que obviamente no tengas gastos adicionales respecto a comprar libros o cosas por el estilo, los puedes descargar e investigar directamente de la universidad. Y por supuesto, algo que mencionó María Jesús, que es algo muy importante, acerca de nuestras modalidades de evaluación. Tal cual como decía María Jesús, nosotros como universidad te damos la posibilidad de que tú elijas la modalidad de evaluación que en este caso quieres tener. Tenemos 4 modelos, donde en este caso tenemos los modelos de actividades, que son actividades cortas, ¿cierto? Donde en este caso tú eres quien decide qué actividades realizar. Pueden ser algunas pruebas chiquititas, responder algunas preguntas en el foro, avanzar en ese sentido, lo cual hace que, por supuesto, tengamos actividades cada 1 o 2 semanas. Además, tú tienes la posibilidad de tener exámenes. Permiso, ¿ah? Tienes la posibilidad de tener exámenes, donde en este caso los exámenes son las evaluaciones de las pruebas, ¿verdad? Donde cada 2 semanas tú vas obteniendo pruebas, vas realizando pruebas de selección múltiple y pruebas además de contenido que te van a permitir en este sentido avanzar también con tu ramo. Otra forma de evaluación es la evaluación de un trabajo final, donde en este caso lo que te va a permitir el trabajo final es la presentación de un trabajo al final, como decía, es presentar básicamente el conocimiento que tú tienes, ¿ya? El conocimiento que tú tienes y evaluarlo ante la universidad para darte ese ramo, por ejemplo, por pasado. Imaginemos que tú tienes conocimiento en Excel a nivel avanzado y tienes un ramo de Excel básico, por ejemplo, tú podrías presentar una prueba para, en este caso, que te den ese ramo como aprobado. Obviamente tú vas a tener la posibilidad de entrar al contenido, etcétera, etcétera, pero se te da por aprobado. Otra cosa que también es muy interesante de nuestra modalidad de estudio, ¿cierto? Es el modelo de acompañamiento, ya que tenemos 4 áreas de acompañamiento para ti. Que parte desde un tutor de inducción y bienvenida, ¿cierto? Que una vez tú ya estás matriculado, te invita a una inducción de la plataforma virtual. Luego tenemos un coach, que el coach, ¿quién es? Es un tutor que te acompaña a lo largo de toda tu carrera, donde en este caso te va a ayudar en todas las dudas administrativas, financieras, ¿cierto? Y te va a ayudar también pudiéndote contactar con el área académica, donde en este caso te va a preguntar, por ejemplo, si es que no das una prueba porque no la diste, te va a mantener al tanto de tu paso por UTEL. Va a ser como una especie de Pepe Grillo, decimos nosotros, que te va a estar acompañando. Tenemos un asesor académico, que esto es una modalidad bastante nueva para Chile. Un asesor académico es un ayudante, como se conoce acá en el mundo universitario, donde en este caso el ayudante es el que te va a proporcionar ciertos elementos que te van a dar, ponte tú, puntos extra para rendir alguna evaluación, te va a ayudar con algún ramo que a lo mejor para ti sea un poquito más difícil. Eso es la función del asesor académico. Y por último, ya tenemos al profesor, que al final da todos los lineamientos académicos en torno a tu periplo académico por cada uno de los ramos. Recuerden que nuestra modalidad es una modalidad bimestral que avanzas cada 2 meses y donde en este caso te permite tener un programa de éxito académico y profesional, donde existen talleres para alumnos, asesorías en línea, ¿cierto? Nivelación académica. Tienes la posibilidad de tener un curso de inglés que tiene una duración de 6 meses, que te lo entregan luego del primer cuatrimestre. Tienes conferencias magnas a las cuales puedes participar, orientación psicológica en caso de necesitarlo, algo que por supuesto es muy, muy, muy importante en este momento. Y por último, además, recuerden que nuestra oferta es una oferta académica que cuenta con doctorados, magísteres y carreras de pregrado o licenciaturas, haciendo un total de 21 carreras, 22 magísteres y 2 doctorados, los cuales están disponibles para ustedes, para que en este caso puedan con nosotros
lo deseen, puedan averiguar, puedan hacer todas sus consultas. ¿Por qué nosotros te invitamos a estudiar con nosotros? Obviamente por nuestro modelo de coaching estudiantil, porque tenemos actualmente más de 800 profesores que te pueden acompañar en todo tu proyecto educativo, tienen amplia trayectoria profesional, puedes escoger tu método de evaluación, ¿cierto? Y además puedes también terminar tu programa académico en mucho menos tiempo. Recuerden que nosotros tenemos una licenciatura intensiva que dura 2 años, 10 meses. Tenemos excelentes becas académicas y además algo que es súper importante y que es nuevo en nuestras licenciaturas, al terminar no solamente recibes un título de licenciado, sino que también recibes un título de un diplomado de coaching y inteligencia emocional que se entrega también al término de la carrera. Ahí están nuestros datos de contacto, ¿cierto? Ahí están nuestros datos de contacto para en caso de cualquier duda, cualquier consulta, nuestro teléfono fijo, nuestra página web, nuestro WhatsApp y nuestro Facebook. Y con eso nos despedimos. Ojalá que hayan disfrutado de esta presentación de psicología organizacional. Les agradezco, por supuesto, por su tiempo y que tengan una excelente tarde.